6:55 de la mañana, segunda hora de información. Dianita Jacome, buenos días, luego del feriado, ¿cómo le ha ido? Muy bien, mi querido Robert, días necesarios para descansar, bueno, para tomar y arrancar con energía en esta nueva jornada. Las noticias del fin de semana no son tan positivas, son los hechos que han suscitado diferentes provincias, sobre todo en Santo Domingo, mi provincia. Bueno, siempre hay líos en todos lados. Siempre la situación en cuanto a inseguridad, pero ahí vamos, es nuestra parte informar lo que está sucediendo en el país y el mundo. Bueno, primero darle ganas a que la vida siga adelante, así que póngale toda la buena energía, que la semana sea positiva, bendecida, póngale esa dosis necesaria. Así que aquí, y estamos listos este equipo para contarles lo que la Dianita nos decía, los problemas diarios que se suscitan más aún en feriado. Así es, arrancamos inmediato y les contamos ahora que este lunes se cumple el cuarto día de los 10 que tiene el presidente de la República, Guillermo Lasso, para presentar las pruebas de descargo en el juicio político que se sigue en su contra. El proceso avanza en medio de alertas, llamados de atención, roces políticos y observaciones. Le contamos. El titular de la Comisión de Fiscalización solicitó a la Corte Constitucional hacer un seguimiento y control al dictamen del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto luego de que los asambleístas acusadores se negaran a singularizar en el plazo de 72 horas los argumentos y pruebas por el supuesto delito de peculado, algo que a decir del oficialismo era indispensable. Hay quienes siguen insistiendo en este momento que se pueden agregar elementos al juicio político cuando no cabe. Cualquier cosa por fuera de lo que dispuso la Corte en su dictamen de admisibilidad parcial estaría atentando contra el debido proceso. Por haber dado estas 72 horas, Fernando Villavicencio fue llamado la atención por parte del Consejo de Administración Legislativa, pues hay quienes consideran que la singularización se dará en el proceso. La Corte ha dicho por este delito sí, por este de acá no. Y en consecuencia es lo que tiene que seguirse. Yo creo que no hay que hacerle los deberes al abogado del presidente. Ojalá ya la Comisión de Fiscalización se enrumbe y deje de torcer la cancha. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ya ha sido notificado del juicio. Este lunes se cumplen 4 de los 10 días que tiene el primer mandatario para presentar sus pruebas de descargo. Ahora lo que está por verse en la Comisión de Fiscalización son las pruebas en contra del jefe de Estado. En la documentación están 20, pero se estima que de estas solo puedan usarse al menos 3, que hacen referencia al supuesto peculado. Les corresponde identificar efectivamente cuáles pertenecían a la causal que fue admitida y por supuesto que se van a reducir en razón de que ya no todas las causales han recibido la admisibilidad. Entonces sí, efectivamente se reduce a un número mínimo. En medio de todo esto, los asambleístas Juan Fernando Flores del oficialismo y Viviana Veloz del correísmo han solicitado que se revisen las cámaras de seguridad de varias oficinas de la Asamblea por las supuestas denuncias de compra de votos, informó Valeria Navarro. Contarles ahora que el decreto presidencial también busca regular la tenencia y porte de armas ancestrales en las comunidades indígenas. Hay quienes consideran que esto se busca controlar las movilizaciones. Se autoriza la tenencia y porte de armas. El decreto 707 emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre el porte y la tenencia de armas, también regula las armas ancestrales usadas por las comunidades indígenas, al incluir el artículo 61.3. Lo que dice básicamente este artículo agregado es que se autoriza el porte y tenencia de las armas ancestrales dentro del territorio ancestral. Ojo. Necesita autorización para que estas armas ancestrales, digamos una lanza, me invento, ¿no? Una lanza, puede ser un hacha, flechas, arcos, para salir de ese territorio que es considerado ancestral necesita autorización de la autoridad competente. Caso contrario, no puede hacerlo. El artículo señala que dichas armas ancestrales solo pueden ser usadas para la caza o la supervivencia de los pueblos y nacionalidades. Para Verónica Yuquilema, de INRED, esto tiene un trasfondo político que va a un control en las manifestaciones. Circunscribir, ¿no es cierto?, el uso de las armas a un contexto territorial en específico, sino sobre todo se está buscando limitar el uso de estas por ejemplo, en las marchas, en las manifestaciones. Entonces creo que eso es fundamental
no perder de vista, no dejar de lado este contexto político. Yuki Lema considera también que esto podría limitar el control de la Guardia Indígena. Una vez que, por ejemplo, en el caso de las comunidades amazónicas, también hay la incursión de la actividad extractiva, que es un elemento, una lucha gigante de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, ¿no? También esta idea de las guardias indígenas empiezan también a surgir para protección de sus territorios, para protección de su autodeterminación, para protección de sus formas de vida. Esto abre el debate entre quienes consideran que el porte y la tenencia de armas ancestrales también tiene que ser regulado y por otro lado, quienes dicen que no respetaría la autonomía de las comunidades indígenas, informó Valeria Navarro. Posibles incentivos tributarios destinados a quienes tienen financiamiento en el exterior genera reacciones divididas. La decisión deberá tomarla la Junta Financiera en los próximos días. La situación política que enfrenta nuestro país empieza a pasar factura. Muestra de esto es el incremento del riesgo país con consecuencias colaterales. Repercute en un aumento de la tasa a la cual se pudieran tomar financiamiento tanto las entidades financieras públicas como privadas, como también las empresas que tienen acceso a los mercados internacionales. Eso evidentemente tiene una repercusión desde el lado del sector público en el servicio de la deuda para aquellos préstamos que tienen tasa variable. Con esta radiografía, el Banco Central del Ecuador, a través de la Junta Monetaria, ha propuesto incentivos tributarios tendientes a reducir el costo del financiamiento exterior, lo que está en manos de la Junta Financiera, próxima a pronunciarse. Esto es algo que ya existía en el pasado, que es básicamente que las entidades financieras o las personas jurídicas, empresas que tengan acceso a financiamiento desde el exterior, puedan estar exonerados del impuesto a la salida de divisas, como también puedan ser deducibles el servicio de esa deuda, los intereses, para el impuesto a la renta. Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, recuerda que no es nuevo que exista un límite para calcular el impuesto a la renta. Lo que se pretende es aumentarlo en respuesta al incremento de las tasas internacionales. Siempre se establecía un límite de por cuánto se podían deducir para el impuesto a la renta. Se está proponiendo aumentar ese límite, dado que las tasas internacionales han aumentado y ya ese límite se queda corto. Sin embargo, Carlos de la Torre, exministro de Economía, no termina por convencerse. Son actores de la economía ecuatoriana rentistas, que no están generando ninguna producción, pero que con estas asistencias, estos incentivos que se daría en términos tributarios, lo que se estaría logrando es simplemente que sus utilidades sean mayores sin ningún beneficio para la economía ecuatoriana desde la perspectiva de su reactivación. Destacando que otros sectores sí necesitan que se les dé la mano. Medidas para reactivar la economía desde el pequeño productor, desde el consumidor, desde la mediana empresa productora. Nueva propuesta que ya genera polémica, informó Héctor Romero. Y Ecuador estaría a un paso de firmar acuerdos comerciales con China y Corea del Sur, con los cuales se busca mejorar las exportaciones no petroleras. Ecuador logra alcanzar un acuerdo comercial con Corea del Sur, así lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pronto firmaremos el acuerdo comercial y se abrirán oportunidades de empleos para los ecuatorianos y ecuatorianas. El equipo de negociación de Ecuador empezó los diálogos el 3 de abril en la capital Seúl del país asiático y se cerraron técnicamente el 7 del presente mes. Una vez que entre en vigencia el acuerdo, algunos productos dejarán de pagar aranceles, como son el café y el chocolate, pero a esto se suman otros 53 productos que exporta Ecuador a dicha nación. Con ello se pretende cuadruplicar las ventas. Para este y el Tratado de Libre Comercio con China aún falta definir la fecha para la firma de los acuerdos comerciales. Según el ministro de la Producción, el TLC con China es importante porque la potencia asiática se ha convertido en el destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador, como son camarón, banano, cacao en grano, flores, rosas, sombrero de paja, toquilla,
cuero, entre otros. Si bien por un lado esto beneficia al país, también existe preocupación por el sector automotriz y el manufacturero del Ecuador, informó Valeria Navarro. Y la Contraloría General del Estado confirmó 3 glosas por $346.372 dentro del contrato de obras para mitigar la erosión del río Coca. Las responsabilidades recayeron sobre funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y la contratista. Las falencias que derivaron en la determinación de las responsabilidades civiles por $346.372 fueron que la constructora incumplió las especificaciones técnicas de la estructura que buscaba evitar la erosión del suelo a orillas del río Coca. Se explica que se utilizó 11 contenedores metálicos puestos transversalmente en vez de colocarlos de forma perpendicular al flujo de las aguas, tal como lo señalaba el contrato. La alteración en el trazado se manifiesta, afectó la resistencia de la estructura, su estabilidad y no garantizó la mitigación del avance de la erosión de la cuenca. Este incumplimiento derivó en una glosa de $278.320 correspondiente al costo del proyecto. Además, los funcionarios a cargo de supervisar la obra no impusieron al contratista multas por $48.706, debido a que no utilizó personal con experiencia acreditada. De otra parte, se constató pagos sin sustento, $19.346, que corresponden al uso de la maquinaria. Informó Javier Rosero. Preste atención, hasta este 15 de abril los empleadores que sean compañía o las personas naturales que llevan contabilidad deberán pagar participación de utilidades a sus trabajadores. Autoridades pues señalaron que la determinación del monto se establece como la base a la declaración del pago del impuesto a la renta a los empleadores. El beneficio está establecido en el artículo 97 del Código del Trabajo, donde estipula que el empleador, empresa del sector privado o persona natural que lleve contabilidad deberá reconocer la participación de las utilidades a sus trabajadores con el 15% de las utilidades anuales. De la cual debe reservar un 10% para toda su nómina y un 5% dependiendo de las cargas que el trabajador tuvo hasta el 31 de marzo para acreditar. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, por medio de sus redes sociales, explicó que los empleadores deberán realizar este ejercicio hasta el 15 de abril y deberán registrar el pago de las mismas en el portal web de la Cartera de Estado. Hasta el 15 de abril deberás percibir el pago de este derecho. Recuerda, empleador, debes registrar el pago de las utilidades en nuestro sistema, en nuestro ministerio. La experta en Derecho Laboral, Vanessa Velázquez, señala que los empleadores no podrán eximirse del pago de las utilidades a sus empleados, pero sí podrán realizar acuerdos de pago aún vigentes en la ley humanitaria. Ojo, cuidado con confundir que por efectos de la pandemia seguimos intentando el no pago de utilidades. Las utilidades están íntimamente relacionadas con el ejercicio económico de todo el 2022 de estas empresas. Velázquez indica que este beneficio también es para los extrabajadores del sector privado que estuvieron durante el 2022 en relación de dependencia. El tiempo que trabajé, el tiempo efectivo en relación de dependencia con esa empresa tiene que tomarse en consideración. Y recalca que el registro de las cargas como hijos menores de 18 años, hijos de cualquier edad con discapacidad y relación matrimonial o de hecho, debieron ser acreditadas por los empleados hasta el 31 de marzo. Por ejemplo, si es que estoy casada, la partida de mi matrimonio. Si es que estoy viviendo en unión de hecho, la certificación de que efectivamente así corresponde. Las autoridades enfatizaron que de no realizarse el pago de las utilidades hasta las fechas indicadas, los trabajadores podrán denunciar el incumplimiento de la norma ante los respectivos inspectores laborales. Informó Mauricio Sánchez. Por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes, les comentamos ahora que Ecuador contará por primera vez con un sistema de control personalizado para el cuidado de madres embarazadas, niños y niñas para la prevención de la desnutrición crónica. Varias carteras de Estado se han sumado a esta iniciativa para sumar esfuerzos. Buenas noticias para el país, pues el Gobierno Nacional presentó en la capital la plataforma del Sistema Unificado y Universal de Seguimiento Nominal, SAUCENE, con un solo objetivo: unificar acciones hacia la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil
¿Pero de qué se trata? El sistema de seguimiento personalizado de atenciones que acabamos de lanzar el día de hoy nos permite hacer el control personalizado, individualizado a 600.000 beneficiarios, madres embarazadas, niños y niñas que anteriormente no habían sido atendidos, y podemos asegurar y garantizar las atenciones de prevención durante el embarazo y una vez que el niño nace, con los controles del niño sano y la vacunación. Esta importante plataforma integra la información de varias carteras de Estado, como salud, educación e inclusión económica y social, así como registro social y registro civil. A decir de las autoridades, los beneficios de este sistema contarán con información interconectada a las bases de datos a nivel nacional. Ahí se conocerá los servicios que ha recibido un niño desde el vientre materno. Desde que la mujer está gestando hasta cuando el niño nace, pasa por los servicios de desarrollo infantil y va hacia la educación. Eso es realmente lo más importante de este servicio y de este sistema que el día de hoy lo hemos presentado al Ecuador. La meta para el 2025 es que el 90% de gestantes y el 80% de niños tengan acceso a paquetes priorizados que consisten en control prenatal, diagnóstico de anemia, análisis de laboratorios como VIH, entre otros. ¿Cuál es nuestra meta? El 100% de los niños. Todos los niños se merecen una infancia con futuro. Todos los niños ecuatorianos se merecen un futuro brillante. Es así que desde el Gobierno Nacional, con esta plataforma de alertas, busca prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. En Quito informó Ismenia Solórzano. Y con el objetivo de alcanzar el 100% de equipamiento de los hospitales públicos en el país, el ministro de Salud entregó un tomógrafo nuevo de última generación, esto para el Hospital Pediátrico Baca Ortiz de la ciudad de Quito. Enhorabuena, veamos. La readecuación del área de imagenología del Hospital Baca Ortiz de Quito, explicaron sus autoridades, tuvo una inversión de $20.000, mismas que junto a la entrega del nuevo tomógrafo de última generación permitirá realizar más de 26.000 estudios pediátricos anuales. Esto permitirá que el hospital cuente con tecnología de punta para realizar los estudios para llegar al diagnóstico preciso. El ministro de Salud, José Ruales, señaló que esto es parte de la inversión de los 50 hospitales que el gobierno tiene previsto y así alcanzar el 100% de operatividad de las casas de salud de la red pública. Estamos rehabilitando 1.000 camas hospitalarias, incluyendo, por ejemplo, la ampliación a 491 camas en el Hospital Monte Sinaí. Enfatizó que a los nuevos equipos también se han incorporado 86 especialistas en este hospital emblemático de la capital y que la meta será incorporar 11.300 trabajadores de la salud en todo el país. Hemos incorporado desde febrero hasta abril 3.855 especialistas y profesionales a nivel nacional, tanto a nivel hospitalario como en primer nivel de atención. Especialistas en medicina familiar, en salud mental, psicólogos, psiquiatras y en los hospitales prácticamente todas las especialidades, ¿no? En cuanto al abastecimiento de medicamentos, el secretario de Estado añadió que se estaría actualmente en el 92% para fármacos que corresponden al tratamiento de enfermedades raras o catastróficas y a nivel general se tendría una dotación del 80% hasta el mes de abril. Este año hemos recibido $253 millones y con eso hemos logrado ya gestionar, es decir, poner órdenes de compra, iniciar contratos por el 95% de los recursos que recibimos para los primeros 8 meses, ¿no? Desde la cartera de Estado se informó que este año se ha invertido 165 millones para el mejoramiento de equipos, tanto en hospitales de primer nivel como de especialidades, y que se destinarán $142 millones para cubrir la brecha de especialistas y personal médico en la red de salud, informó Mauricio Sánchez. Por primera vez en la historia, el país se logró efectuar 3 trasplantes de órganos simultáneos en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de Cuenca. La cultura de donación de órganos que va en aumento permite salvar a muchas personas y otorgarles un mejor estilo de vida. Gracias a la donación de órganos y tejidos en lo que va del año, el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de Cuenca, junto con la INDOT, han logrado realizar 10 trasplantes de hígado y riñón a pacientes que tenían complicaciones graves en su salud. Y esto se debe gracias al apoyo nacional y obviamente a la cultura de donación que está en aumento.
El trasplante de un órgano que no funciona bien por otro que lo hace adecuadamente da una nueva oportunidad al paciente y mejora su estilo de vida. Este procedimiento de alta complejidad se puede realizar gracias al trabajo interdisciplinario de los profesionales de la salud. Tuvo la oportunidad de, gracias al altruismo de una donante joven de 39 años, ofrecer 4 órganos para la donación y trasplante a nivel nacional. Se marca un hito porque fue la primera vez que en esta institución se realizan 3 trasplantes simultáneos, 1 de hígado y 2 renales. Se pudo también enviar el corazón a la ciudad de Guayaquil. Ángel, por ejemplo, recibió un trasplante de hígado y ahora puede disfrutar más tiempo con su familia. Le doy gracias a Dios por la nueva oportunidad que me ha regalado. Y después a todos los médicos del seguro, a los que intervinieron en la cirugía. Es una nueva oportunidad que me da Dios. En Ecuador, desde el año 2011 hasta la fecha, se han realizado más de 6.500 trasplantes. Los hospitales de tercer nivel acreditados en el país son, en Quito, el Hospital Carlos Andrade Marín, en Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y en Cuenca, el Hospital José Carrasco Arteaga. Este último es el único centro especializado público que realiza trasplantes hepáticos en adultos a escala nacional. Pero para que esto se logre es importante la donación de órganos. Hay que recordar que en Ecuador, por ley, las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legalmente en el país mayores de 18 años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubieran expresado lo contrario. Informó Sara Naranjo. Y escuchado sobre la inteligencia artificial, esta es una tecnología, amigos, capaz de imitar la inteligencia y algunas capacidades de los seres humanos. ¿Es posible que pueda reemplazarnos? Le contamos en la siguiente nota. Preste atención. Responder cualquier pregunta, opinar de diversos temas, realizar ensayos, tesis y hasta generar un plan de emprendimiento son algunas de las funciones de la inteligencia artificial. Pero ¿sabe de qué se trata esta tecnología? Esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de utilizar información para adaptarnos al ambiente, es lo que entendemos como inteligencia a los humanos y es ese tipo de habilidades exhibidas por las máquinas. Según un experto en software, esta tecnología que combina sistemas y algoritmos puede beneficiar a muchos sectores. Si todos utilizáramos Waze, por ejemplo, o alguna aplicación de navegación, el tráfico de la ciudad mejoraría mucho. Ahora pensemos en la automatización de eso, estos vehículos que se van a conducir de manera autónoma. Los embotellamientos se acabarían, de hecho los semáforos no serían necesarios. El sector de la medicina es uno de los principales que se beneficia de la inteligencia artificial. De hecho, existe un estudio estadounidense que revela que esta tecnología mejora los resultados que dan los médicos en la evaluación de miles de estudios e incluso en operaciones. Ayudar a un médico a realizar un dictamen a partir, por ejemplo, del análisis de todas las imágenes, radiografías, todas las imágenes médicas que están a disposición. Pero también opina que debería haber regulaciones sobre su uso, por ejemplo en el sector académico, donde se ha escuchado de casos de estudiantes que acuden a la inteligencia artificial para realizar sus tareas en su totalidad. Lo que hay que hacer es orientar a los estudiantes de tal forma de que se auxilien de la herramienta para generar un contenido más completo, por ejemplo, pero que estén ellos también envueltos en el proceso creativo, ¿no? Ahora, ¿esta tecnología podría reemplazar por completo las tareas y capacidades humanas? Eventualmente, yo confío que reemplazarán las tareas repetitivas, como ha ocurrido incluso en la industria de la manufactura ya, pero creo que aún le falta algo que el humano sigue teniendo y son los sentimientos, ¿no? Hay quien cree que la capacidad de despertar sentimientos en otros humanos todavía no la tienen las máquinas, ¿no? Lo cierto es que la inteligencia artificial cada vez cobra más fuerza en Latinoamérica. Tal es el caso de un grupo de televisión y radio mexicano que implementó a Nat, la primera presentadora creada con esta tecnología en la región. Claro, soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial y informó Andrea Navarrete. Fórmula. Zonas rurales de Tumbaco carecen de alcantarillado. Ante esta realidad, un joven ingeniero ambiental innova en el Ecuador con un sistema de saneamiento de las aguas servidas.
Un viaje de mochilero por América del Sur fue la inspiración de Paul Núñez para traer experiencias de Uruguay y Brasil a Ecuador. Se trata de implementar un sistema de saneamiento de las aguas servidas en las zonas rurales del país, sin generar un impacto perjudicial en la naturaleza. Y me vino esta idea, esta iniciativa de poder llegar a comunidades rurales donde no cuentan con sistemas de alcantarillado y prácticamente sus aguas residuales no son tratadas y van directamente a quebradas, ríos o a las mismas plantaciones que ellos consumen. El agua potable al barrio Tolita Alcantarilla llega a través de tanqueros. De ahí se distribuye a las casas de los vecinos. El agua, una vez usada en los baños, lavabos, duchas, se conduce por las tuberías a filtros. Uno de ellos es elaborado con llantas de carros. Estos servirán como cámara de descomposición y almacenamiento de aguas y lodos residuales, donde se incorporarán bacterias para su depuración. Mientras que las aguas contaminadas pasan por capas de escombros de construcción, grava, arena y tierra. Entonces, este fin tiene recuperar estas aguas residuales para transformarlas en nutrientes asimilables que serán aprovechadas por las plantas como fertilizantes. El proyecto ganó un premio de innovación sostenible y ahora se hace realidad en Tumbaco. El sistema se instaló en 3 casas, beneficiando a 25 personas. No tenemos que contaminar lo que es el medio ambiente, las quebradas, porque antes yo sacaba el agua cada 3 meses, se llena mi pozo, saco el agua directo. Entonces estamos contaminando a mis vecinos, nosotros mismos también, pero ahora ya no. El agua va a ser tratada, sobre eso me van a dar productos sanos. Que se tomen la carta a este asunto, que verdaderamente que el alcantarillado cuesta demasiado, en cambio con este no le va a salir mucho. Este proyecto se llama Capuli y se basó en estudios previos. ¿Cuál es la situación de la ruralidad en Tumbaco? Donde prácticamente el 54% de la población vive en zona rural y simplemente el 3% de sus aguas servidas son tratadas. Son proyectos innovadores, sustentables, que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes, informó Valeria Navarro. Sin duda, aplausos de ese proyecto. El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas presentó su proyecto Botas Violetas, una iniciativa que busca comprometer a las empresas privadas y públicas para disminuir las brechas salariales y laborales que las mujeres aún siguen sufriendo en el país. La iniciativa busca promover la corresponsabilidad de las entidades privadas y públicas para cerrar las brechas de género en el país. Las brechas de género se manifiestan en distintos ámbitos, en el acceso a los ingresos, en el acceso a la educación, en la salud, también en el acceso al tiempo, por ejemplo. Y en todos estos distintos ámbitos, las mujeres siempre están en una situación desfavorecida, tienen una peor situación. Botas Violeta es un proyecto que invita a sumarse a diferentes instituciones, organismos, tanto del sector público, del sector privado, la academia, los medios de comunicación, para sumarse y reducir las brechas de género. La desigualdad de los accesos a la educación, salud y empleo son algunos de los factores que aún son ponderantes en el país, y desde el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas busca sensibilizar y visibilizar esta situación para promover acciones y estrategias que reduzcan estas brechas sociales. En papel hay un montón de avances, ¿no? Que busca es pasar un poco a la acción. Y también de ahí el símbolo de las botas, ¿no? ¿Qué significa calzarse unas botas? Es invitar no solamente asumir desde luego un compromiso en cuanto al diseño de políticas, pero también es invitar a la acción. El programa trabaja en 3 ejes fundamentales, donde se promueve el reconocimiento del problema, generar un autoanálisis para aplicar acciones y un tercer eje de transformación que busca poner en práctica guías de capacitación popular. Entonces invita a una reflexión profunda desde las personas que quieren buscar el cambio. A la iniciativa ya se han sumado varias universidades y entidades públicas, y se espera que con el desarrollo del programa, más actores sociales también se unan a esta cruzada. Informó Mauricio Sánchez.
de feligreses recorrieron las calles del centro de Quito rememorando el Vía Crucis que vivió Jesús hasta su crucifixión. La tradicional procesión de Jesús del Gran Poder contó con la participación de más de 2.000 cucuruchos, verónicas y penitentes. Un silencio fúnebre anunció la salida de la imagen de Jesús del Gran Poder de la iglesia de San Francisco en el centro de la urbe. Eran las 12 en punto del mediodía del pasado viernes y al replique de las trompetas continuó la sentencia de muerte, condenada por el rey Poncio Pilatos para Jesús de Nazaret. Determino y pronuncio por esta sentencia que su muerte sea en cruz y fijado con clavos a usanza de reos, porque aquí, congregando y reuniendo a muchos hombres, ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultas por toda Judea, haciéndose llamar Hijo de Dios. Así inició la tradicional procesión que rememora el Vía Crucis que vivió Jesús hasta su crucifixión. Más de 2.000 penitentes acompañaron a la imagen entre cucuruchos y verónicas. Varios de ellos, descalzos y dorsodesnudos, cumplían su penitencia en agradecimiento a los favores pedidos. Dar gracias a Jesús del Gran Poder de las labores y las bendiciones que nos dan. Asimilando las culpas que uno tiene. Al igual que como relatan los escritos antiguos que Jesús llevó una cruz de madera por varios kilómetros, varios penitentes también lo hicieron. Explicaron que este sacrificio lo realizan para sentir el dolor que el Hijo de Dios sufrió en su camino a la santidad. Estoy sufriendo bastante, por lo que doy un mensaje para la humanidad y todo. Las oraciones de las verónicas también acompañaban la solemnidad de la procesión. En medio de sus mantos morados indicaron que es necesario realizar estos actos de fe para pedir una mejor situación al actual panorama que vive el país. Porque en cada lugar de nuestra ciudad ya nada es seguro y todos estamos en riesgos, entonces qué mejor en este momento hacer penitencia para que haya la paz en el Ecuador. Primero por las personas que han emigrado a muchos países por falta de empleo, por la delincuencia que ha aumentado en el país. Alrededor de 4 kilómetros recorrieron los penitentes, feligreses y las imágenes de Jesús y María por las calles del centro de Quito. A su paso, los rezos, peticiones y agradecimientos por un momento apelaron a la espiritualidad por el porvenir de mejores días. Informó Mauricio Sánchez. Y es que la procesión del Cristo del Consuelo, amigos, este año estuvo marcado por peticiones para que regrese la paz a las calles y la estabilidad política del país. Más de 500,000 de ciudadanos acudieron a esta tradicional concentración religiosa que se realiza anualmente en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, en la que expresaron su fe a la imagen clavada en la cruz. Desde horas de la madrugada permanecían ahí, listos para una demostración de fe, ante el Cristo que era resguardado por decenas de policías, y miles solo querían acercarse y tocar la carroza para ser bendecido. Y así avanzó cada una de las 27 cuadras, el barrio que lleva el mismo nombre de la procesión más concurrida de Sudamérica y del país, la del Cristo del Consuelo, en el suroeste de la ciudad, a la que acudieron personas con corazones arrepentidos, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No importó ir descalzo o soportar el dolor de llevar una vela derritiéndose lentamente en sus manos, ni cuántas horas había que caminar o si había sol o lluvia. Nos equivocamos muchas veces, pero Dios nos da el perdón y nos guía, nos protege. De mucha prosperidad para mi familia, para mi mamá, más que todo, que está pasando por un momento de enfermedad. Y entre la multitud católica pedían por la paz de Guayaquil y por todo el país, sobre todo por la incontrolable escalada de violencia en la que muchos hasta han perdido a familiares. En cada paso suplicaban por paz. Lamentablemente es nuestra triste situación hoy en día. Y nos queda nomás pedirle a Dios que nos los ilumine. A mi hermano por robarle le pegaron un tiro. Gracias a Dios está vivo. Y son tantas cosas que nos han pasado. Hemos perdido un familiar por culpa de la delincuencia. Que cambie todo esto que está pasando.
que nos dé fuerzas y a seguir adelante, que Ecuador sí se va a levantar de esto que está pasando. Así la procesión llegó al Cisne y el cuerpo de bomberos también colaboró para evitar que hayan ciudadanos con problemas respiratorios. La imagen del Cristo llegó a la parte final del peregrinaje suburbano. Aquí entre cánticos, oraciones, ruegos y lágrimas. El recorrido llegó a su fin representado con la crucifixión. Y el monseñor Luis Cabrera fue claro. Y primero se refirió sobre las muertes violentas, atentados y demás casos peligrosos que estamos enfrentando como sociedad. ¡Basta ya de tanta violencia! ¡Basta! Por eso les pido de corazón, en nombre de Dios, que depongan esas armas y piensen en los hermanos con quienes estamos invitados a vivir como hijos de Dios. Y no dejó de lado las autoridades, a quienes les envió un mensaje. Pedimos la bendición para nuestros políticos, para que piensen más en el pueblo de Ecuador y menos en sus intereses personales. Informó Charlie Pisa. Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. Eso también es importante que los políticos lo miren, ¿no? En Quito, así como en Guayaquil, también se realizaron otras celebraciones de Semana Santa, los Diablos de Langasí y la procesión de la Soledad de María. Veamos. Los Diablos de Alangasí no faltaron en la Semana Santa. Estos personajes tradicionales se tomaron la iglesia durante el viernes. Pero, ¿por qué aparecen ese día? Cuando Jesús muere, los diablos se asoman y hacen fiesta los diablos. ¿Por qué? Venció el mal al bien. Muere Jesús. Los demonios de Alangasí recuerdan a la gente que el mal existe. Con su presencia asustan y llevan a la reflexión de qué pasaría en el mundo si no se hiciera el bien. Cuando Jesús resucita, los diablos también se asoman, pero se desaparecen, pero al rayo. ¿Por qué? Porque venció el bien. Y hay una cosa importante, como me pregunta de las tradiciones, el día domingo, aquí en el parque, el día domingo, los diablos, los que hacen de diablos, se traen al cabeza de los diablos y lo queman aquí. Son personajes que se preparan también en la fe católica. Cualquiera no puede ser diablo. Con fe, con el párroco o con la iglesia que representan, pero ellos acá a la cara parece diablos. Pero dentro del corazón de ellos son unas personas de buena fe y son sanos. Esto ya viene de generación en generación. Ahorita con la mía ya es la cuarta, quinta generación. El sábado, en cambio, en el barrio San Marcos se realizó la procesión de la Soledad de María. Un momento de reflexión para los feligreses sobre el dolor que llevó la Madre de Jesús. Para mí el significado que tiene es, como toda madre que pierde a un hijo, se encuentra sola, totalmente desolada, triste. Entonces acompañar a María es como acompañar a nuestra propia madre. Pero también representó la esperanza de la resurrección. Por ello, esta peregrinación se llenó de color con grupos de danza y grupos musicales que recorrieron las calles del centro de Quito. Informó Valeria Navarro.